Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque lo que les traigo es explosivo. Hoy vamos a sumergirnos en un mar de rumores, secretos y, por qué no decirlo, chismes jugosos. ¿Están listos para un viaje alucinante por el mundo de Can Yaman y de Method Demir? Porque hoy, mis amores, vamos a hablar de bomba, de revelaciones inesperadas, de secretos explosivos. Sí, de esos que nos dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Recuerdan la química arrolladora que tenían en Erkentzikos? ¿Esa conexión que traspasaba la pantalla y nos hacía soñar con un romance en la vida real? Pues bien, hoy vamos a desentrañar algunos de los misterios que rodearon a esta pareja de ensueño. Pero antes de empezar, quiero que se sientan como en casa. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ningún vídeo porque aquí destripamos las novelas turcas, analizamos cada detalle y por supuesto compartimos los mejores chismes. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Y ahora sí, prepárense porque esto está por comenzar. Empecemos por el principio, ¿les parece? Erkentzikos o Pájaro Soñador fue un fenómeno. La serie nos enganchó desde el primer episodio, no solo por la historia romántica y divertida, sino también por la increíble química entre Can Yaman y Method Demir. La conexión entre Sanem y Can, sus personajes, era palpable e intensa, y rápidamente el público comenzó a especular. ¿Era todo actuación? ¿O había algo más? Y claro, los medios, las redes sociales y por supuesto, los fanáticos, no tardaron en hacer sus propias investigaciones. Empezaron a surgir rumores, fotos sospechosas, vídeos con momentos cómplices, y cada día parecía haber una nueva pista que apuntaba a un romance secreto entre los protagonistas. Imagínense. ¿A quién no le gustaría que sus personajes favoritos de la pantalla se enamoraran en la vida real? Recuerdo perfectamente esa época. Los foros de discusión, los grupos de Facebook, Instagram, todo el mundo hablaba de Can y de Met. Analizaban cada gesto, cada mirada, cada comentario que se hacían en las entrevistas o en las redes. Era como un juego de detectives. Y por supuesto, la tensión aumentaba cada vez que veíamos una foto juntos, ya sea en el set, en alguna fiesta o simplemente saliendo a cenar. Ahora hablemos de la efervescencia que desató Erkentzikos. La serie, con su mezcla de comedia romántica, drama ligero y escenarios idílicos, fue un imán para el público. Pero la verdadera magia residía en la pareja protagónica. Sanem Aydin, interpretada por Method Demir, con su espíritu libre, su personalidad soñadora y su encanto natural, se convirtió en un personaje entrañable. Y Can Divit, interpretado por Can Yaman, con su atractivo físico, su misteriosa personalidad y su carácter rebelde, cautivó a la audiencia femenina. La química entre ellos era innegable. No era solo la conexión que emanaba de sus personajes, sino la que se percibía entre los propios actores. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se relacionaban fuera de las cámaras, todo parecía indicar que había algo más que una simple relación profesional. El público se enamoró de la pareja, y la idea de que ese amor trascendiera la ficción se convirtió en un sueño para muchos. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se extendió por todo el mundo, ganando millones de seguidores en países de Europa, América Latina y Asia. Erkentzikos se convirtió en un fenómeno cultural, y Can Yaman y Method Demir, en estrellas internacionales. La popularidad de la serie, por supuesto, alimentó la curiosidad del público por saber más sobre la vida personal de los actores, y los rumores sobre un posible romance comenzaron a circular con fuerza. La prensa rosa y las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para la especulación. Cada foto, cada vídeo, cada declaración se analizaba al detalle. Los foros de discusión se llenaban de teorías, análisis y conjeturas. Los fans se dedicaban a investigar, a buscar pistas, a armar rompecabezas que demostraran que Can y Met estaban enamorados. En este contexto, los medios de comunicación jugaron un papel fundamental. Los periodistas y reporteros se dedicaron a cubrir cada paso de los actores, entrevistándolos, fotografiándolos y generando un ambiente de expectativa y curiosidad constante. Las revistas y los programas de televisión se hicieron eco de los rumores, alimentando la llama del morbo y el interés del público. En las redes sociales, los fans crearon grupos, páginas y perfiles dedicados a la pareja. Publicaban fotos, vídeos, fanfictions y debatían sobre cada detalle de su relación.
Los hashtags se convirtieron en herramientas para unir a la comunidad de seguidores y para expresar su apoyo a la pareja. La interacción entre los fans y los actores también fue un factor importante. Khan y Demet interactuaban con sus seguidores, comentaban sus publicaciones. Y agradecían su apoyo, lo que alimentaba aún más la ilusión de un romance real. Ahora hablemos de las revelaciones inesperadas. En el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son pan de cada día. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, no fue diferente. A medida que la serie avanzaba y la popularidad de los actores crecía, comenzaron a surgir rumores sobre posibles conflictos y tensiones entre ellos. Las fuentes de información eran variadas y, en muchos casos, poco fiables. Sin embargo, los rumores persistieron, alimentados por el silencio de los actores y la falta de confirmación oficial. Algunos afirmaban que Demet se sentía incómoda por la fama repentina de Khan, que había eclipsado su propia carrera. Otros aseguraban que Khan era demasiado controlador y que quería imponer sus decisiones sobre el set. También se hablaba de celos, de discusiones y de un ambiente tenso entre los dos actores. Estos rumores, por supuesto, generaron aún más especulación y curiosidad. Los fans comenzaron a analizar cada gesto, cada mirada, buscando señales que confirmaran o desmintieran los rumores. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los seguidores debatían, defendían a sus ídolos y criticaban a sus detractores. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la verdad es a menudo manipulada o distorsionada. Los medios de comunicación pueden exagerar o inventar historias para atraer la atención del público, y las redes sociales pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación y la difamación. Por lo tanto, es fundamental ser críticos y cautelosos al leer o escuchar rumores y especulaciones. Sin embargo, en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, los rumores sobre posibles conflictos y tensiones entre ellos parecían tener un fundamento real. A pesar de que nunca se confirmó oficialmente, la idea de que existía un conflicto entre ellos se hizo muy fuerte. Se especulaba sobre rupturas en las escenas, sobre conversaciones tensas, y sobre la incomodidad que, según algunos, reinaba en el set. La tensión entre los actores, según algunos, podría haber sido causada por diferentes factores. Por un lado, la presión de la fama y el éxito repentino podría haber generado estrés y ansiedad. Por otro lado, las diferencias de personalidad y las expectativas profesionales podrían haber chocado. Y por supuesto, la intensa conexión que había surgido entre ellos podría haber creado un ambiente propicio para el conflicto y los malentendidos. La forma en que los actores se relacionaban fuera del set también parecía confirmar los rumores de tensión. A diferencia de otras parejas de actores que mostraban una gran complicidad y afecto en público, Khan y Demet mantenían una distancia y una reserva que generaban aún más especulación. Sus interacciones en las entrevistas y en las redes sociales eran escasas y formales, lo que contrastaba con la pasión y la cercanía que mostraban en la serie. En este contexto, la prensa rosa y las redes sociales jugaron un papel importante. Los medios de comunicación se dedicaron a analizar cada detalle de la relación entre los actores, buscando señales que confirmaran o desmintieran los rumores de conflicto. Las redes sociales se convirtieron en un escaparate para la especulación y el debate, donde los fans expresaban sus opiniones y defendían a sus ídolos. Ahora hablemos de los detalles que con el tiempo fueron surgiendo. Pequeñas pistas, gestos sutiles, declaraciones ambiguas que nos permitieron, al menos, intuir algo más allá de la fachada profesional. *** La declaración de Can Yaman ***. En algunas entrevistas, Can Yaman habló sobre la dificultad de mantener relaciones en el mundo del espectáculo. Mencionó la importancia de la privacidad y la necesidad de proteger a las personas que ama. Estas declaraciones, aunque no específicas, alimentaron las especulaciones sobre su posible relación con Demet. Sus palabras sugerían que había vivido experiencias difíciles en el ámbito sentimental y que era consciente de los riesgos que implicaba el mundo de la fama. El perfil discreto de Demet Özdemir ***. Demet Özdemir, por su parte, ha mantenido un perfil más discreto. Ha evitado hablar abiertamente sobre su vida personal y ha preferido centrarse en su trabajo. Sin embargo, en ocasiones, ha dejado caer alguna frase que nos hace pensar que tal vez, solo tal vez, hubo algo más que una simple amistad. Ha hablado sobre la importancia de la conexión y la química en una relación, y ha expresado su admiración por las personas que la hacen sentir bien. Estas declaraciones, aunque sutiles, sugieren que Demet también experimentó algo especial con Khan.
Asterisco asterisco el lenguaje corporal asterisco asterisco. El lenguaje corporal es una herramienta poderosa para comunicar emociones y sentimientos. En el caso de Khan y Demet, su lenguaje corporal en las entrevistas y en las redes sociales era a menudo contradictorio. Por un lado, mostraban una cierta distancia y reserva, lo que alimentaba los rumores de conflicto. Por otro lado, en algunas ocasiones, se podía percibir una cierta complicidad y afecto, lo que alimentaba las esperanzas de los fans. Asterisco asterisco las redes sociales asterisco asterisco. Las redes sociales se convirtieron en un escaparate para la relación entre Khan y Demet. Los fans analizaban cada publicación, cada foto, cada vídeo, buscando señales que confirmaran o desmintieran los rumores de romance. Las interacciones entre los actores en las redes sociales eran escasas y formales, pero a veces, se podían percibir ciertos guiños y complicidades. Asterisco asterisco los rumores sobre celos asterisco asterisco. Los rumores sobre celos también formaron parte de la especulación. Se decía que existían celos profesionales, que cada uno quería destacar más que el otro. También algunos fans especulaban sobre celos personales, es decir, celos por las parejas sentimentales de cada uno. Asterisco asterisco las relaciones después de Erkencis asterisco asterisco. La forma en que Khan y Demet se relacionan actualmente, después de años, también nos da una pista. A pesar de que cada uno ha seguido su camino profesional y sentimental, la cordialidad entre ellos sigue existiendo. Se felicitan en sus cumpleaños, se apoyan en sus proyectos. ¿Es esto la prueba de una madurez y de una amistad duradera? ¿O es simplemente una fachada para mantener la imagen de buenos compañeros de trabajo? Asterisco asterisco el poder de la química asterisco asterisco. La química entre Khan Yaman y Demet Özdemir fue innegable. La conexión que traspasaba la pantalla y que nos hacía soñar con un romance en la vida real. Pero, ¿qué es exactamente la química? Es la chispa, la conexión, la atracción que se produce entre dos personas. Es algo intangible, algo que no se puede explicar con palabras, pero que se siente, se percibe. En el caso de Khan y Demet, la química era palpable e intensa, y rápidamente el público comenzó a especular sobre la posibilidad de un romance real. Asterisco asterisco el papel de los celos asterisco asterisco. En el mundo del espectáculo, los celos son un ingrediente común. Los celos pueden ser profesionales, es decir, entre compañeros de trabajo que compiten por la fama y el éxito. También pueden ser personales, es decir, por las parejas sentimentales de cada uno. En el caso de Khan y Demet, se rumoreaba que existían ambos tipos de celos. Los celos profesionales podrían haber surgido de la competencia por la atención del público. Los celos personales podrían haber surgido de las parejas sentimentales de cada uno. Asterisco asterisco el impacto en las carreras asterisco asterisco. La popularidad de Erkencis impulsó las carreras de Khan Yaman y Demet Özdemir. Ambos actores recibieron nuevas ofertas de trabajo y se convirtieron en figuras destacadas de la televisión turca. Sin embargo, la fama y el éxito también trajeron consigo una serie de desafíos. La presión mediática, la necesidad de mantener una imagen pública, y la dificultad de conciliar la vida personal y profesional. Asterisco asterisco la importancia de la privacidad asterisco asterisco. En el mundo del espectáculo, la privacidad es un bien escaso. Los actores y actrices deben lidiar con la atención constante de los medios de comunicación y el público. La necesidad de proteger su vida personal y la dificultad de mantener relaciones en el mundo del espectáculo. Asterisco asterisco las conclusiones finales asterisco asterisco. La historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es, como muchas historias de amor, un misterio. Un misterio que nos atrapó, nos emocionó, y nos hizo soñar. Un misterio que, aunque nunca se resuelva por completo, siempre nos dejará con ganas de más. Porque al final lo importante es que disfrutamos de su trabajo, de su talento, y de la magia que crearon juntos en Erkencis. Y que a pesar de los rumores y los secretos, seguimos creyendo en la posibilidad de un amor de cuento de hadas, incluso en el mundo real. Asterisco asterisco la reflexión final asterisco asterisco. La historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Los rumores y las especulaciones son parte del juego, y la verdad a menudo es difícil de encontrar. Pero eso no significa que no podamos disfrutar de su trabajo, de su talento, y de la magia que crearon juntos en Erkencis.
El legado de Erkencicus Erkencicus fue mucho más que una serie de televisión. Fue un fenómeno cultural que marcó una época. La serie nos hizo soñar, nos emocionó y nos unió en un mismo sentimiento. El legado de Erkencicus es la magia, la ilusión y la esperanza de un amor de cuento de hadas. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que la historia de Can Yaman y de Method de Mir es, como muchas historias de amor, un misterio. Un misterio que nos atrapó, nos emocionó y nos hizo soñar. Un misterio que, aunque nunca se resuelva por completo, siempre nos dejará con ganas de más. Porque al final lo importante es que disfrutamos de su trabajo, de su talento y de la magia que crearon juntos en Erkencicus. Y que a pesar de los rumores y los secretos, seguimos creyendo en la posibilidad de un amor de cuento de hadas, incluso en el mundo real. Y ahora, para que esto no quede en solo chismes, quiero que me digan en los comentarios qué opinan. ¿Creen que hubo algo más entre Can Yaman y Demet? ¿Qué piensan de los rumores sobre celos y conflictos en el set? Me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. Déjenme sus teorías, sus opiniones y cualquier información adicional que tengan. La conversación está abierta. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un buen me gusta. Compartan este chismecito con sus amigos, sus familiares, con todos los amantes de las novelas turcas. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguna de las próximas bombas que tengo preparadas. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Hasta la próxima. Chao, chao.